usuarios finales productos y servicios digitales accesibles. Así como hablamos a veces de la accesibilidad en los espacios físicos, como en los edificios, elevadores, rampas y todo esto, es la misma lógica, pero en el entorno digital. Y vamos a ir profundizando en el tema, no sin antes decirles que porfa, si tienen alguna duda, pues igual con toda confianza, pues activen su micrófono y adelante o lo comentan y, sin problema, lo pueden en el Inter. La idea es que también sea como una presentación dinámica. Entonces, bueno, para que no sea nada más un monólogo, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablamos de accesibilidad digital? ¿Alguien entiende bien esta parte? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien ya está familiarizado? Ok, bueno, existen varias definiciones de accesibilidad digital. Lo más sencillo es comprender que cuando hablamos de accesibilidad digital, queremos decir que el contenido, ya sea página web, aplicación, documento digital, Word, Excel, PowerPoint o PDF, esté disponible para todas las personas y que la funcionalidad pueda ser operada por cualquier persona, incluyendo a quienes usan tecnología de asistencia. Y ahorita vamos a ver ejemplos de algunas tecnologías de asistencia. Si hay accesibilidad, es porque el usuario puede transmitir información, recibir información y entender la información que se le está presentando. Ok. Cuando hablamos de esta accesibilidad y de un Internet incluyente, pues muchas organizaciones o empresas o gobiernos, pues todos quieren ofrecer una buena experiencia de usuario, pero la mayoría fallan al no considerar a las personas con discapacidad. Nosotros hemos conocido equipos de desarrollo de software que llevan meses o años trabajando en la usabilidad de su proyecto, es decir, ay, ¿dónde ponemos el botón para que nos donen más dinero, no? O para que sea como más visible, o dónde, qué tipo de contenidos, de imágenes o videos podemos agregar para que vean que sí estamos ayudando, que es una buena causa, y vamos a poner un formulario de contacto y vamos a poner bla, bla, bla. Pero todo está padrísimo, lo probaron con personas que sí ven, que sí oyen, que sí, pues que no tienen ningún problema tal vez de memoria, que no tienen problemas de motricidad, y pues si no tienen discapacidad, sí pueden usar su sitio y sí tuvieron una buena experiencia de usuario. Pero cuando probamos con usuarios con discapacidad, cuando sentamos a una persona ciega, por ejemplo, y le decimos, ok, navega este sitio o utiliza esta herramienta, y no puede, pues nos damos cuenta que todo ese esfuerzo en realidad no fue pensado también en cumplir con estas pautas de accesibilidad digital. Ahora, no, al ser accesibles nos va a traer muchos beneficios, como organización, como gobierno, como empresa, no importa, los beneficios van a ser los mismos. Primero, pues vamos a demostrar responsabilidad social, no solo por la causa que cada quien trabaja dentro de su organización, sino que realmente están predicando con el ejemplo, y también les da una ventaja frente a otras organizaciones, pues que no ofrecen productos y servicios accesibles. Es tan simple como, pues en el mercado hay muchas personas con discapacidad, ¿no? Y las personas con discapacidad también tienen poder adquisitivo, ¿eh? No solo es un tema de responsabilidad social. Entonces, si yo quiero que mi publicidad llegue a más personas, pues mi publicidad tiene que ser accesible para que todos la puedan percibir. Ahora, también vamos a cumplir con la legislación nacional e internacional y vamos a ver algunos detalles al respecto. Y va a mejorar la compatibilidad en sus dispositivos. Es decir, si yo tengo una página web accesible, prácticamente garantizamos que el usuario, no importa si se está conectando en un celular, en una tableta, en una computadora, con lenta conexión a Internet, etcétera, etcétera, va a poder accesar a la información. Además de que la accesibilidad va a traer seguridad a los usuarios. ¿Por qué? Pues porque, y todos lo sabemos, sobre todo en un entorno post pandemia, en donde nos dimos cuenta que los servicios online, pues nos ofrecen opciones eficientes y seguras para cualquier tarea cotidiana, incluyendo hacer transferencias bancarias, llenar un formulario en alguna institución gubernamental, es decir, todo lo hacemos en línea. Pero si nosotros construimos una barrera también en el entorno digital, pues ya no solo estamos fallando en la accesibilidad física, también estamos fallando en la accesibilidad digital, lo que según debería de ser la solución para eliminar estas barreras en el entorno físico, ¿no? Entonces, resulta ser que la solución se vuelve el problema.
porque no es accesible. Y nuevamente, pues le fallamos a la sociedad, le fallamos a las personas con discapacidad, porque no estamos ofreciendo contenidos digitales accesibles. Y mientras no sean accesibles, las personas con discapacidad no lo van a poder utilizar de manera autónoma. ¿Por qué queremos esta autonomía? Pues obviamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, no solo de ellas, sino de sus amigos y familiares. Y porque esta accesibilidad va a asegurar la inclusión y el desarrollo integral. ¿Por qué? Porque pueden estudiar en línea, porque pueden trabajar en línea y pues sabemos todos los beneficios que conlleva esto para romper realmente este círculo vicioso en el que normalmente se encuentran las personas con discapacidad al no tener las mejores oportunidades de estudio y por lo tanto de empleo. Antes de entrar en materia de algunos ejemplos del estándar, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? No. Ok. Bueno, ok. Cuando hablo de accesibilidad digital, me refiero a que las páginas web o aplicaciones deben de cumplir con el estándar internacional. ¿Cuál es este? El Web Content Accessibility Guidelines 2.1, que es la versión actualmente, digamos, más actual. Bueno, perdón, la versión actual que rige ya se va a publicar el siguiente, se supone que el siguiente mes, la versión 2.0, pero bueno, ahorita estamos en la 2.1, que es, digamos, de manera oficial la que está rigiendo. Todas las legislaciones en Estados Unidos, en México, en Europa, en Canadá, etcétera, etcétera, hacen referencia a este estándar. ¿Quién construyó este estándar o quién lo desarrolló? El grupo de trabajo que se llama Web Accessibility Initiative y ellos pertenecen a la W3C. La W3C es, digamos, la autoridad máxima en el mundo del Internet y pues hace muchísimos años se dieron cuenta que había esta área de oportunidad en cuanto a los contenidos accesibles y desarrollaron este estándar. Si ustedes cumplen este estándar, están garantizando ser accesible a todas las discapacidades, visual, auditiva, motriz y cognitiva. Y bueno, más adelante vamos a ver como un poquito de detalles. Cuando navegamos en Internet hay algunas discapacidades que no resultan tan afectadas. Por ejemplo, un usuario de silla de ruedas puede que tenga perfecto control de sus brazos y manos y pueda usar el mouse, puede ver, puede escuchar y puede navegar sin problema. Pero si hablamos de un usuario que no tiene brazos o que tiene temblores en las manos o que no tiene fuerza en las manos debido a tal vez un daño en la columna vertebral, etcétera, etcétera, pues no puede usar un mouse. Entonces, al no poder usar un mouse, pues depende de ciertas tecnologías, que ahorita vamos a ver unas imágenes, que le ayuden, digamos, a compensar esta discapacidad para poder navegar en Internet. Tal vez no de la misma manera en la que nosotros lo hacemos, pero va a tener una alternativa equivalente que le permite acceder a la información, comunicarse, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo la discapacidad visual. Tal vez hay personas que tienen problemas de visión o no ven en lo absoluto y existen lectores de pantalla o magnificadores que les ayudan, ¿no? El lector de pantalla es literal un programa que instalan como cualquier programa en 2 minutos en su computadora si tienen Windows o si tienen un iPhone, por ejemplo, solo le dicen a Siri activa el lector de pantalla o activa VoiceOver y en automático el software es una voz que les va a empezar a decir todos los elementos que hay en la pantalla. Y no importa si yo tengo el último iPhone, si el programador o el diseñador que hizo esa página o esa aplicación no lo pensó cumpliendo en este estándar, no voy a poder acceder a la información. Algunos ejemplos de tecnología de asistencia son, bueno, pues este teclado de alto contraste y de tamaño de fuente grande. Si lo comparamos con el clásico teclado de la Mac, pues tiene muchísimo más visibilidad. Y este mouse que se llama Big Track o Trackball, también se conoce como Trackball, y pues es como cualquier otro mouse, pero es muy grande y lo puedes configurar, tiene como para mayor sensibilidad o menor sensibilidad, digamos que se adapta a las necesidades del usuario. Aquí tenemos unos ejemplos de líneas braille. Los invito a reflexionar. ¿Cómo creen que navega una persona sordociega? Es decir, una persona que no ve y una persona que no escucha. Y perdón que diga lo obvio, pero es que a veces hay que como que pues repetirlo como para entender realmente el concepto.
La única manera en la que una persona sordociega puede navegar en Internet es a través del tacto. Y esto se hace, el texto se convierte a través de un software en formato braille. ¿Cómo es este formato braille? Se utilizan estos teclados, digamos como alternativos a los teclados que normalmente conocemos, y tiene una línea braille donde tiene estos puntitos que se van subiendo y bajando dependiendo lo que vaya diciendo el texto, y entonces las personas con discapacidad pueden interactuar, pueden escribir en braille con estos botones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y pueden leer en braille, y así se van con la siguiente línea, con la siguiente línea, con la siguiente línea. Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestro contenido digital no hay una versión textual? Si solo subimos la imagen, por ejemplo, pues ya no importa si la persona tiene el mejor Wi-Fi, la mejor tecnología de asistencia, como en este caso las líneas braille, que hay unas que ya hasta se conectan vía Bluetooth, son muy pequeñas, tienen agendas, tienen calendario, tienen todo, no va a funcionar porque al programador, al diseñador, pues no se le ocurrió ofrecer una alternativa textual. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Esto nada más es como para que conozcan igual algunos diseños. Tenemos también el caso de estos switches, que supongamos que yo no puedo usar un teclado, pero sí puedo usar mis codos y tal vez mis piernas, ¿no? Mis rodillas, mis talones, pues se configuran estos botones o switches para tener cierta funcionalidad del teclado, por ejemplo, o la tecla Tab o la tecla Enter, ¿no? Y con eso yo voy interactuando en los elementos. Y yo le doy Tab, Tab, Tab con este switch, ¿no? De Next, Next, Next. Pero si el programador hizo una página web y su menú y su submenú no lo probó con teclado, pues ya quedó, no va a recibir el foco, ya quedó, digamos, ese contenido no disponible para la persona que está dependiendo de la navegación con teclado, utilizando esta tecnología para accesar a la información. Los invito a que en sus páginas web se olviden del mouse, guarden el mouse en un cajón porque por instinto ya lo ocupamos, y prueben con la tecla Tab, 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 naveguen en todos los elementos de su página web y dense cuenta, pues si realmente está recibiendo el foco, si yo puedo ver dónde está la ubicación de este foco o, bueno, sí es un ejemplo muy sencillo para que, digo, no necesitan ser expertos tampoco, para darse cuenta que si se saltó el menú, si se saltó el submenú, pues esa parte no es accesible. Y tenemos el ejemplo de otros softwares que también pueden ayudar a la accesibilidad o softwares que ya son accesibles. Entonces, las personas que usan tecnología de asistencia pueden usar, por ejemplo, la paquetería de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, pueden utilizar Google Drive. ¿Por qué? Porque estas empresas crearon sus productos pensando en que fueran accesibles para todos y todas las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos el logo de NVDA, que es NVDA, y es un lector de pantalla que descargan, es de código abierto, lo puede descargar cualquier persona, tiene una calidad muy buena, y en una prueba de 5 o 10 minutos con lector de pantalla y con teclado se van a dar cuenta qué tan accesible o qué tan poco accesible es su página web. Ahora, vamos a saltar un poco al tema legislación, pero ¿algún comentario? No por ahora. Okay. Bueno, México es uno de los países que más legislaciones tiene en cuanto a accesibilidad. Para empezar, somos parte de, digamos, bueno, firmamos esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 9 le da la misma importancia a la accesibilidad física y a la accesibilidad digital. Tenemos muchas legislaciones que ahorita voy a mencionar, solo para conocimiento general, pero tenemos aún que aprender de las buenas prácticas de otros países para nosotros realmente cumplir con esta accesibilidad, ¿no? En Estados Unidos tienen el Americans with Disabilities Act, que no habla de tecnología, pero habla de discriminación. Tienen el Section 508, que sí habla de accesibilidad específicamente en la parte tecnológica. El 21st Century Communications and Video Accessibility Act, que por ejemplo le dice a las televisoras que al menos deben de tener subtítulos o closed caption en ciertos periodos de tiempo, interpretación a lengua de señas, etcétera.
o el Air Carriers Access Act, que va dirigido a las aerolíneas y que les dice qué requerimientos deben de tener para ser accesibles a las personas, tanto físicamente en sus mostradores en el avión, como en sus páginas web, para reservar, para comprar, para cambiar, editar su reservación, para cancelar, etcétera. Tenemos también los casos de éxito, o que antes en su momento fueron demandas. El caso de Target, no sé si lo conocen, hay la Federación Nacional de Ciegos demandó a Target, que es un e-commerce en Estados Unidos, bueno, y también tiene sus tiendas físicas tipo Walmart, porque no podían las personas con discapacidad visual comprar en línea de manera autónoma. Y después de 9 millones de dólares, Target ahorita es el ejemplo más accesible de e-commerce que puede haber, yo creo, en el mundo. Y en el caso de FedEx fue la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo quien demandó a FedEx por discriminación en contra de las personas con discapacidad auditiva, porque no ofrecían interpretación a lengua de señas en sus videos de capacitación y se rehusaron a, eh, digamos, o hacer ciertas modificaciones en equipo audiosensitivo que tenían. FedEx al principio dijo, no, me cuesta mucho dinero hacer estos cambios y yo no puedo, ¿no? Obviamente se fueron a un juicio y pues obviamente dijeron, pero por supuesto que eres FedEx y tienes ganancias millonarias y por supuesto que lo puedes hacer accesible, ¿no? Y solo para ponerles aquí un pantallazo de unas estadísticas de cómo van las demandas en Estados Unidos por falta de accesibilidad digital, vemos que en comparación con el 2018 al 2022 se han duplicado prácticamente, teniendo alrededor de 4.061 demandas en todo el año, el año pasado. Y la mayoría, es decir, el 77% son en páginas de e-commerce, sí, seguido de otros porcentajes. Pero aquí lo importante por señalar es que los abogados que defienden a estas empresas, pues le dicen, ok, sí te puedo defender, pero de todas formas te vas a tener que hacer accesible. Y obviamente, pues los abogados que van con los usuarios así, pues les dicen, ok, o sea, definitivamente te vamos a demandar por no proveer una página web. Ahora, cuando hablamos de demandas, pues es porque ya agotamos todas las instancias anteriores, ¿no? O sea, ya le pedimos, por favor, ya le mandamos un correo a atención al cliente, ya le mandamos incluso tal vez una carta de parte del abogado y aún así no les importó y la gente se ve forzada a demandar. Y por supuesto que nosotros no queremos ir por la vida demandando, pero a veces también hay que reflexionar en cuanto a la participación de la sociedad civil sobre pues la lucha en el cumplimiento de sus derechos digitales, ¿no? En México, para ponerles un poquito de contexto, apenas este año se publicó el primer estudio de inclusión financiera de las personas con discapacidad, en donde se contempla la evaluación de páginas de accesibilidad, perdón, la evaluación de accesibilidad de páginas web y aplicaciones móviles. Nosotros hicimos esta evaluación en Accessibility Lab, evaluamos los 15 bancos más importantes en México, página web, aplicación Android y iOS, y entonces aquí se publica el reporte y se dice, ok, estas son más accesibles y estos son menos accesibles. Y en el caso de los operadores de telecomunicación, que pueden ser, por ejemplo, AT&T, Telmex, hay como 40 operadores. También es el quinto año que publican su informe anual. Ahorita ya de hecho están trabajando en publicar el siguiente, lo publican como por ahí de noviembre, y evalúan la accesibilidad web y la accesibilidad de los documentos digitales, ¿no? Entonces, sí hay esfuerzos, incluso de parte del gobierno o del sector privado, pero aún falta mucho por hacer. En México no tenemos un antecedente de alguna persona u organización que haya demandado por esta falta de cumplimiento, a pesar de que sabemos de muchas historias de usuarios insatisfechos por su mala experiencia usando la aplicación o su página web, ¿no? Y bueno, ya aterrizando un poquito las leyes que hablan de accesibilidad en México, tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta, desde mi punto de vista, es la más importante porque habla de que todos los organismos que reciben recursos públicos deben de ser accesibles en sus contenidos digitales, incluyendo a los operadores de telecom, es decir, al sector privado. Entonces aquí ya no solo estamos obligando al gobierno, sino al sector privado y habla, bueno, esta ley hace referencia a los lineamientos generales de accesibilidad y a servicios de telecomunicaciones para los usuarios con discapacidad, y aquí específicamente se habla de multas para quienes no sean accesibles con el 1 al 2% de sus utilidades por no cumplir esta accesibilidad, ¿no? Entonces, ya es, digamos, algo relevante en materia de legislación, porque estamos hablando de una penalización económica a un organismo del sector privado que no está cumpliendo con esta accesibilidad. Pero nuevamente, no hay antecedente, a nadie se le ha ocurrido o nadie ha querido meterse en ese rollo de demandar a un operador de telecom. Y desde mi punto de vista personal, hasta que no lo haya, les va a importar realmente a los operadores de telecom al serse accesibles. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora es una simulación, es decir, cumplen con algunas cosas de accesibilidad o cumplen en la página principal y ya, con eso dicen, ay, sí, ya estamos haciendo el esfuerzo y ya somos accesibles, pero no es cierto. O sea, si te metes a evaluar la página realmente y con el estándar internacional desde un punto de vista técnico, no están cumpliendo con esta accesibilidad y creo que pues debería, ¿no? Si realmente tenemos ahora sí que esta ley como para hacerlos cumplir. Ahora, este estándar internacional, que es el Web Content Accessibility Guidelines 2.1, tiene una estructura. Esta estructura se divide en 4 principios, 13 pautas y 3 niveles de accesibilidad, el A, el AA y el AAA. El nivel A es el mínimo nivel de conformidad. Este nivel es crítico para todas las personas, todos los usuarios. El nivel AA es, digamos, un nivel intermedio, es esencial para muchos y es el requerimiento a nivel gubernamental en México y en Estados Unidos y para los operadores de telecom. Y el nivel AAA es el máximo nivel de conformidad esencial pues, para algunas personas, ¿no? Como ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como sería tal vez interpretación a lengua de señas en vivo. Ahora, el ejemplo más básico de accesibilidad digital es el del contenido no textual. Todo el contenido no textual debe tener una alternativa textual. ¿Por qué? Porque el texto es el formato más accesible y más universal que hay. El texto lo podemos convertir a audio a través de un lector de pantalla o lo podemos convertir a braille a través de un software y una tecnología de asistencia como las fotos de las líneas brailles que les comentaba. Tan sencillo como poner una descripción alternativa, que esto en una página web lo pone el programador, de lo que equivale la imagen, ¿no? Si la imagen es decorativa, no lo tengo que hacer, pero si yo quiero transmitir algo con mi imagen, tengo que ofrecer esta descripción. Ahí, pues les podemos dar unos tips. En el caso, por ejemplo, si la imagen tiene texto, pues se recomienda solo repetir las palabras. Si tiene mayor información visual, pues explicarla. Si tiene información sensorial, describirla, es decir, si me pongo en un contexto de una página de alguna AC, ¿no? Que da ayuda, dona ayuda a los niños o a los adultos mayores, ok, y ponen las imágenes pues de los beneficiarios recibiendo esta ayuda. Tal vez aquí sí valdría la pena que le echen ganas en su descripción porque tal vez tienen un botón para donar en línea o están buscando apoyo X, Y, Z o simplemente quieren que el mensaje llegue a todos los usuarios. Bueno, pues les recomendaría que se esforzaran en hacer unas descripciones alternativas que solo ustedes pueden decidir cuál es la correcta de acuerdo a su contexto. Y si la imagen no tiene nada nuevo, pues simplemente lo dejamos vacío, ¿no? Es decorativo. Ahora, la misma lógica aplica en las redes sociales, ¿no? Pasa mucho que, no sé si han visto algunas publicaciones en redes en donde nada más suben la imagen y esta imagen tiene mucho texto y cuando le dan zoom, pues ese zoom es limitado e incluso la imagen se ve borrosa de tanto texto que tiene. Aquí tengo un pantallazo de Seguridad Pública y Tránsito Solidaridad Oficial en donde
pues publicaron los incentivos fiscales e incluso una persona le está poniendo, no alcanzo a leer bien los descuentos, en cuánto estarán las licencias, bla, 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 ¿no? Y entonces ya le contestan y todo. Nadie está en contra de las imágenes, todos podemos utilizar imágenes, pero hay que ofrecer la alternativa textual. Entonces, lo ideal es que si suben la imagen, pongan en el clásico ¿qué estás pensando? Pongan el texto, todo, en este caso de la imagen del 75%, 50, 25, 100, 100, 100, pues pongan toda la información que tiene la imagen, pónganlo en texto. Facebook te da espacio para lo que quieras de poner de descripción. La misma lógica aquí. Publicaron estas en redes sociales y yo, súper curiosa aparte, siempre buscando ejemplos para presentaciones, pues le di zoom y se veía súper borroso, ¿no? Entonces, pues sí, quieres compartir la cartelera, pero no alcanzó a ver las descripciones. Aquí también hay un tema de contrastes, el verde con amarillo, el verde con blanco. Ahorita les voy a recomendar algunas herramientas para evaluar sus contrastes. Pero bueno, la lógica sigue siendo la misma. En el caso de Facebook, lo pueden escribir en qué estás pensando o se van a los detalles de la foto y le dan en editar y hasta el último les va a aparecer una opción que dice texto alternativo. Facebook ya tiene esta inteligencia artificial que en automático ofrece una descripción en su intento de decirle al usuario ciego de qué se trata esa imagen. Pero obviamente esta inteligencia artificial pues todavía no está muy bien desarrollada y nosotros le tenemos que ayudar. Entonces, si ya lo pusieron en el que estás pensando, ya no lo tienen que hacer aquí, pero pueden jugar con las dos, pueden complementar. Esta parte de texto alternativo solo va a ser accesible a los usuarios con lectores de pantalla. Y la misma lógica aplica cuando suben un tweet. Hay una opción para agregar texto alternativo. Si publican en LinkedIn, si publican por ejemplo, TikTok ya tiene una opción para ofrecer captions automáticos, también con esta inteligencia artificial, pues simplemente no la bloqueen, ¿no? Incluso si pueden, pues pónganle un mayor contraste a los subtítulos, etcétera. Y en el caso de WhatsApp, también lo he visto mucho, cómo a veces se comparten imágenes sin tener esta descripción alternativa, porque todos asumimos que todos pueden ver la imagen. Entonces, sobre todo si estamos en un contexto de colectivos de personas con discapacidad o organizaciones de la sociedad civil relacionadas a la discapacidad, o aunque no lo fueran, pues debido a la transversalidad, pues la discapacidad está en todos los sectores y en todas las edades. Entonces, siempre les recomiendo que pongan una descripción textual de la imagen que están compartiendo en redes y la manden junto y que cuando quieran compartir le pongan los 3 puntitos para que se compartan no solo la imagen, sino que arrastre esta descripción textual. Aquí tenemos el ejemplo en donde, pues sí, está la imagen y su descripción, ¿no? Ahora, ¿qué descripción? Bueno, pues la información relevante. Adelante, Liz. Oye, una pregunta, y por ejemplo, toda esta asesoría, ¿ustedes asesoran al que nos lleva las redes o hace nuestras páginas, o ustedes también manejan ese servicio de hacer ustedes las páginas y de llevar ustedes las redes? Las dos. La idea es que nosotros los asesoremos, nosotros hacemos auditorías de accesibilidad o diagnósticos de accesibilidad. No nos gusta usar en español la palabra auditoría porque luego espanta. En realidad es un diagnóstico en donde decimos qué tienen que cambiar específicamente para que su página web sea accesible y que la persona que les hizo la página o su equipo de desarrollo pues obviamente con el conocimiento técnico le va a entender muy fácilmente, tengo que cambiar esto y esto, y tal vez con ese documento medir prioridades, ¿no? Bueno, definir prioridades y decir, esto puede ser muy sencillo, lo puedo hacer en una semana, esto es muy complicado, lo puedo hacer en una segunda fase tal vez en 3 meses, ¿no? O un año. Y en el caso de las capacitaciones, pues sí, la idea y de hecho la solución para como pues atacar el problema es capacitar a los equipos de desarrollo y en estas capacitaciones convocamos a todos, no solo a los diseñadores y a los programadores, sino a los tomadores de decisiones en la organización, a los equipos de comunicación social, marketing, todos los que publican en redes sociales, porque todos tienen que estar en el mismo canal. Tal vez de la capacitación algunos aplicarán unas cosas y otros otras, depende de en qué área estén, pero todos deben de tener esta sensibilización y conocimiento. Nos hemos dado cuenta también que
Si tienen mucho conocimiento, incluso del estándar, y lo dominan, si no tienen la sensibilización y no entienden que, que la importancia de su trabajo va a literal ser de vida o muerte para el usuario final, porque lo va a poder o no lo va a poder hacer, hasta ese momento entienden y se involucran y se lo ponen como bandera, la accesibilidad. Y si alguien también nos dice, yo no tengo quien lo haga o no me quiero preocupar y quiero que tú lo hagas, también tenemos programadores o diseñadores que lo hacen. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bueno. Ok, un ejemplo muy sencillo. Todavía tengo unos 7 minutitos, ¿verdad? ¿Voy bien de tiempo? Ok, gracias. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un video, tal cual, que tiene subtítulos, que me gusta usar la palabra, la verdad, más en inglés, que es closed caption, que subtítulos como tal, porque subtítulos en realidad es como cuando vamos al cine y vemos la traducción. Y cuando hablamos de los closed caption o leyendas, tal vez sería un equivalente en español, es que van dirigidas a las personas con discapacidad auditiva y específicamente tiene información auditiva en el texto. Y también una transcripción. Esa es una buena práctica, que no solo se ofrezcan los closed captions, sino también la transcripción, recuerden, para las personas sordociegas. Estos subtítulos o subtítulos o closed caption, leyendas como lo quieran llamar, si utilizan, por ejemplo, YouTube, ya lo tiene automático, tal vez solo entran como usuario administrador a corregir las palabras que esta inteligencia artificial no le pescó y ya tienen unos captions perfectísimos, ¿no? Otro ejemplo es en un evento en vivo, está esta persona que, bueno, uno como usuario entra a la conferencia, escanea el código QR y lo manda a una página web donde se van a estar transmitiendo en vivo pues estos closed caption, ¿no? O open caption. Closed caption. Bueno, captions, de hecho son captions. La diferencia entre el close y el open es que los closed captions se pueden activar y desactivar y los open captions están fijos en el video. Pero en este caso, como estamos hablando de contenido en vivo, que pudiera ser una conferencia, solo son captions. Y otro ejemplo de audiodescripción, si no sé si han escuchado esta palabra de audiodescripción, o mejor conocido como cine para ciegos, en donde los usuarios ciegos pueden ver una película, ya sé que suena como extraño, pero o pueden disfrutar de una película, porque la audiodescripción es una narración que una persona va diciendo en los espacios cuando no hay diálogo, pero va describiendo la información visual de esa película, ¿no? Entonces, de esta manera las personas ciegas tienen un contexto de qué, pues de qué se trata, qué está pasando, sobre todo si es una escena sin mucho ruido, ¿no? Por cuestiones de tiempo no les muestro el video, pero está hermoso, les voy a compartir la liga si alguien después tiene curiosidad de verlo. Y otro ejemplo, que por ejemplo sería nivel AAA, es la interpretación a lengua de señas. Siento que lo ponen en AAA por cuestiones de costo, porque es pues caro pagar a los intérpretes, pero pues al menos cuando hablamos de un gobierno o algo así, es algo que debería ser básico, incluido y considerado todo el tiempo para cualquier evento gubernamental. Y otro ejemplo es la importancia del contraste. Y aquí me encontré con esta publicidad que me encantan los colores, pero cuando intenté leer la información, pues me doy cuenta que no tiene suficiente contraste. Entonces, aquí podemos ver cómo la accesibilidad beneficia no solo a las personas con discapacidad visual, sino a todos nosotros, ¿no? Sobre todo si estamos afuera con el celular y el sol nos da en la cara, necesitamos buenos contrastes o simplemente para que no se canse nuestra vista. ¿Cuáles herramientas les recomiendo para evaluar los contrastes de sus contenidos? El Contrast Checker, que es una página web en donde ustedes pueden capturar los colores, o incluso ustedes aquí pueden jugar con estas barras para ponerlo más claro o más oscuro, o simplemente seleccionar el color y con eso ya les aparece aquí si sí cumplen o si no cumplen. Si se fijan aquí el azul marino o azul más oscuro con blanco, sí cumple, pero si el azul ya se vuelve como moradito, como muy clarito, ya no cumple, ¿no? Ahora, si no quieren usar estas herramientas, no lo hagan.
utilicen su sentido común, nada más. Aquí tenemos el mismo color, porque tampoco estamos en contra de los colores o incluso los colores institucionales o de su organización, pero cómo lo combinan es importante, cómo lo contrastan. Aquí con blanco, este rosita no es accesible y con negro es totalmente accesible, ¿no? Entonces, son libres de usar los colores que quieran. La W3C, el estándar, no les prohíbe ninguna combinación, solo se les pide que entre fondo y letra tengan suficiente contraste. Un ejemplo muy sencillo de otro requerimiento de accesibilidad son las abreviaciones, que no asuman que todos entendemos lo que significan las abreviaciones dentro de su contexto o de su mundo, ¿no? Tal vez de organizaciones de la sociedad civil. Y último ejemplo que les quiero compartir es el de la lectura fácil, que nos beneficia a todos. Algo que hacen los operadores de telecom, porque ellos están obligados a poner los contratos legales de los derechos de los usuarios, es suben la versión de 80 hojas, que es súper complicada, o escaneada incluso en PDF, que no es accesible, pero ofrecen una alternativa, un resumen, una versión muy simple de lo que son esos contratos o esos derechos de los usuarios, ¿no? Ahora, ¿qué les recomiendo a ustedes como organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde empezar? Es mucha información y a veces puede resultar como un poco así de, ay, no sabía ni que existía y ahora aparte me tengo que preocupar de eso. No se tienen que preocupar de eso. Simplemente, pues primero hacerlo consciente, que tal vez tienen esta área de oportunidad. Les recomendamos que se comprometan públicamente y que desarrollen una estrategia. ¿Por qué comprometerse públicamente? Bueno, creo que ustedes me podrían dar 21,000 respuestas padrísimas, mucho mejores que yo, pero sabemos que cuando lo dices público ya, o sea, no te puedes retractar, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos una estrategia? Bueno, podemos definir a una persona una área responsable que va a impulsar, que va a apoyar o que va a supervisar este tema, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues ofrecer cursos de sensibilización o buscar o acercarse, por ejemplo, a organizaciones como nosotros que ayudamos a las organizaciones para, tal vez podemos entre todos ofrecer ya un curso más completo si estuvieran interesados y todo, ¿no? Y en estos cursos, pues incluir a todos los de su organización, sobre todo a los creadores de contenido digital, que se defina, tal vez vamos a empezar con el nivel A y luego ya en el siguiente año con el nivel AA. Tal vez vamos a bajar recursos del gobierno o incluir en nuestro presupuesto alguna parte para destinar a la accesibilidad. No lo sé, ¿no? Ella dependerá como mucho de ustedes como administración de la sociedad civil. Es una invitación abierta a que todos también se sumen a ir como a esta parte de una cultura de inclusión y de accesibilidad dentro de su organización, que sepan que es algo permanente, que es algo que una vez que llega se debe de tener una política interna para, pues, que permanezca, ¿sí? Ya que sí estoy en tiempo, ¿verdad? Ya acabé, no se preocupen. Sí, o sea, que esto de la accesibilidad debe ser permanente. ¿Y cómo lo hacemos permanente? Con una política interna. No importa si se cambia de director, si se cambia de programador o si se cambia de diseñador, todos cuando entran tienen que saber que se cumple con esta accesibilidad. Y bueno, dejar esta reflexión, cada quien que tome su decisión, pero la urgencia es innegable y pues que sí, la accesibilidad debe ser por convicción, pero también estamos obligados por leyes y normas a nivel nacional e internacional. Les dejo mis datos por si alguien tiene alguna duda. Si quieren le puedo compartir a Liz la presentación y ya que ella se las haga llegar, vienen los links de los validadores del contraste y todo eso o del video de audiodescripción. Y muchísimas gracias. Hay una